A ver, ¿cómo surge el populismo, particularmente en América Latina, y qué ha venido pasando en el mundo con esta manera de usar la democracia? Y digo manera de usar la democracia porque evidentemente antes la democracia se jugaba con partidos políticos que después se fueron multiplicando con organizaciones políticas y después con organizaciones no muy grandes, como ya de pronto lo hemos explicado y conversado en otros momentos. Pero el populismo llega a América Latina particularmente desde 1930. Getúlio Vargas, ese presidente brasilero que llega al poder en 1930, realmente abre ese compás que antes no se conocía porque antes todas las decisiones políticas pasaban obviamente por los partidos. Él llega al poder en 1930 y es en 1943 cuando llega Juan Domingo Perón, que ustedes saben muy bien que estuvo varias veces en la presidencia de Argentina y que, voy a decirlo así, amigos argentinos, ustedes entenderán el término, contaminó toda la realidad política de Argentina, tanto que a estas alturas su pésima alumna, Cristina Fernández, sigue mandando, así no sea ella la presidenta, así esté condenada, así esté demostrado que le saca plata al Estado para repartirlo con los hijos y montar negocios particulares. Pero no nos quedemos ahí. Resulta que el populismo se ve como una extinción de la democracia a la mayoría de la gente, y sobre todo para que participe con la decisión política. Eso era lo que sostenía Roberto Tal frente al concepto de democracia. Pero ¿qué pasa después? Que llegan las juntas militares en los 60 y en los 80 y evidentemente prácticamente borran de sopetón las expresiones populistas. Esas juntas militares que manejaron países como Uruguay, como Argentina, como Bolivia, donde se cayó un presidente cada 8 días, como Perú, como Ecuador y una sola en Colombia, que ustedes recuerdan muy bien, en la década del 50 con el general Rojas Pinilla, que después se convierte en otro populista que prácticamente ganó las elecciones en 1970 para romper el Frente Nacional, pero que no le fue reconocido, y ahí nace, como ustedes lo conocen muy bien, el M-19, que de alguna manera es una organización subversiva, pero que intenta rescatar la protesta social. Pero el populismo no muere ahí. Y el populismo no se queda en América Latina. Después llega, por ejemplo, en el periodo pasado gubernamental en Colombia, en la presidencia de Iván Duque, y ustedes saben esa violenta arremetida social que, de acuerdo con sondeos de distintas organizaciones políticas, particularmente Indepaz, que dice que entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021 hubo en Colombia 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física, para una sumatoria de 3.486 casos de violencia y, según el Estado colombiano, 1.253 policías heridos. Y eso fue solamente en el 11% de la gran protesta. Esas pues son las cifras de alguna manera muy sectorizadas. Y entonces uno dice, bueno, pero en el momento de hoy, ¿a quién le cree la gente en los países? Porque uno diría, como nosotros estamos enseñados en Colombia solamente a vernos el ombligo y a pensar pues que somos una especie rara y que lo que sucede aquí no sucede en ninguna parte del mundo, pues nos equivocamos de cabo a rabo. Porque en Europa, en Estados Unidos, en América Central, en América del Sur, en Asia, hay regímenes populistas o hay dignatarios que han llegado al poder a través de prédicas nacionalistas que siempre son populistas. ¿A quién le cree la gente en los países? Miren esto, esta fuente es de la ONU y de Edelman. Dice que en Colombia, en el 2022, con relación al 2021, la gente le cree el 65% a las empresas y solo el 39% al gobierno. 65% a los empresarios y 39 al gobierno. Y uno se va para Japón y las cosas son distintas, pero digamos más parejas. Le creen a los empresarios el 45% y le creen al gobierno solamente el 36% más o menos. Y en Francia el fenómeno es muy particular porque parecieran que lo que está sucediendo hoy cambia la ecuación, porque hasta el 2022 le creían al gobierno en un 56% y a los empresarios en un 54%. Es decir, allí se cambia la torta. En Alemania le creen a los empresarios un 47% y al gobierno un 46%. En Italia a los empresarios le creen el 56% y le creen al gobierno el 50%. Y en los Países Bajos, Holanda y todas sus islas, le creen al gobierno, a los empresarios, el 59%
y a los empresarios el 56%. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que está pasando y por eso de alguna manera los gremios y la representación empresarial organizada es tan importante. En Colombia, los gremios acaban de publicar una carta dura diciéndole al presidente, venga, o con el discurso de no exploración, o con el discurso de la transición energética, o con el discurso de que no va a producir más petróleo o ecopetrol, o que lo va a hacer solamente hasta cuando se agoten las reservas. Ojo con el tema de traer gas de Venezuela, un gas que es malo comparativamente con los indicadores de calidad que se exigen en Colombia. Ojo con todas esas amenazas, porque entonces usted está desestabilizando la economía. Llega el dólar y empieza a tener una pausa y como una tranquilidad. Y entonces, ¿qué? Sale el ministro Ocampo, que era como el regulador. Parecía que él era el que manejaba el switch. No quiere decir que el nuevo ministro sea malo, no, ni mucho menos. Hay que evaluarlo en su tarea, pero que evidentemente cambiaron las cosas, por supuesto. Y un tema tan sensible como el campo, la ministra Cecilia, pues también se va. Y no se va la ministra de Mira, es que eso son unas determinaciones muy particulares. Pero bueno, salgámonos de aquí para que sigamos mirando el mundo. ¿Dónde hay líderes populistas o dónde han llegado al poder líderes populistas? En listaditos ya dijimos Vargas y Getúlio en Brasil, dijimos Juan Domingo Perón en Argentina y después fundamentalmente algunos de sus imitadores peronistas, porque evidentemente no rompieron como sí lo hizo Juan Domingo. Evo Morales, usted sabe que cambió de alguna manera la manera de vivir en Bolivia, y yo fui a mirar cómo era el experimento, porque a uno le gusta analizar, pero vívidamente, conversando con la gente, y debo decir que muchas cosas mejoraron en Bolivia y otras obviamente fatales, sobre todo el manejo de la democracia. Pero Erdogan, que esta semana tuvo un episodio de salud en público ante las cámaras bastante preocupante en Turquía, habla de puro nacionalismo y ustedes saben que es pura mano dura y qué es lo que él diga, etcétera. Pero también está Víctor Orbán en Hungría, del que sabemos más bien poco. Silvio Berlusconi es un personaje muy reconocido en toda Europa, y en Italia pues llegó defendiendo ese nacionalismo italiano y las costumbres y el idioma y el folclore y todo lo demás. Donald Trump acaba, por cierto, de publicar un video de su segunda candidatura a la presidencia, pero violento frente a lo que él cree que es el gobierno de Biden. Yo, frente a lo que pasa en Estados Unidos, tengo pues una posición absolutamente particular. Casi todo me encanta. Cada que uno vaya y va a un estado distinto, parece que fuera un país distinto. Realmente el hecho de que sea una organización de estados que en la mayoría de los casos casi que se administran autónomamente, le da una potencialidad a esa nación impresionante. Pero evidentemente el estilo americano, el nacionalismo americano es el que sigue predicando Trump, el de la clase media americana, y eso le ha dado réditos políticos y ahora vuelve con un embate duro. Miren ese video, se lo recomiendo porque llama mucho la atención frente a su evaluación de lo que es el gobierno Biden y cómo está actualmente el país. Insisto, yo no digo si está bueno o malo, sino que la producción es contundente. Y Correa en Ecuador, pues ustedes ya saben todas las cosas buenas, particularmente en infraestructura que logró, pero todas las otras travesuras que hizo. Narendra Modi en la India, un país que ha tenido, por cierto, pues Indira Gandhi fue el gran personaje inicial de esa nación, de ese territorio, de ese país que, ojo, hoy es el país, según la ONU, con mayor población del mundo. Se le acaba de pasar a la China, donde los controles de natalidad dieron resultado y ahora, aunque la gente tiene autorización para tener más de un hijo, pues la gente ya no quiere muchos hijos. Y entonces India acaba de ganar ese, para mí, doloroso primer lugar. ¿Y cómo les parece Jair Bolsonaro en Brasil? Y Angela Merkel es tildada de populista en Alemania. Pero miren ustedes que esos populismos son muy distintos, porque son populismos de izquierda y de derecha. Son populismos porque convocan a la gente a sus raíces, a lo que son sus valores pues intrínsecos, se supone, a lo que les duele como nación. Y eso de cierta manera es muy bueno en unos casos porque de alguna manera hace que la gente se sienta orgullosa de su nacionalidad, como los argentinos o como los mexicanos, para poner dos puntos de mira en América Latina, pero también hace cometer muchos errores. También genera odio racista, odio étnico, odio hacia los habitantes de otras partes del mundo. Y entonces, en un país como Chile, pues prácticamente dicen que todo lo que sucede malo en el norte de Chile
de Chile o es causado por venezolanos o es causado por colombianos que han encontrado allá un lugar muy adecuado y muy productivo para vivir. En Costa Rica, en San José, durante mucho tiempo nos echaron la culpa por esa llegada masiva que hubo en la década del 90 de colombianos allá, pero después se dieron cuenta que la mayoría de quienes llegaron, antioqueños y caleños particularmente, sobre todo eran inversionistas que le tenían miedo y que huían de lo que en ese momento era la guerra fratricida, una violencia que no termina en Colombia. Gobiernos populistas. En 1930 el despertar y hoy se reviven fuegos no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa. A ver si seguimos hablando de los temas que nos interesan.